sea, yo creo que es muy importante que un líder también se obsesione por entender el propósito de la empresa. Y entender el propósito de la empresa no es sabérselo de memoria, ¿cierto? No es como, me lo aprendí, y ya es entenderlo a profundidad. Esta empresa para qué existe, esta empresa qué necesidad resuelve, a quién se la resuelve, de qué manera se lo resuelve. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos convencidos. Si un empleado encuentra trascendencia dentro de la organización, ese empleado va a tener un alto desempeño que le va a permitir transformar la empresa y transformarse a sí mismo. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde compartimos conocimiento con diferentes líderes de recursos humanos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Samuel López, gerente de talento humano en Nequi. Bienvenido a nuestro podcast, es un placer tenerte acá. Si quieres, ve contándome un poquito de ti. Bueno, Samuel López, como lo decías, 41 años, hace poco enfrentando lo que ya escuchaba que era la crisis de los 40 y creía que no existía, pero sí. Entonces en ese proceso, papá de María Isabel, mi hija que tiene 17 años, ahorita en mayo cumple 18, esposo de Eliana y un conversador empedernido que llaman. Entonces feliz de estar en este espacio para conversar. ¿Y cuánto llevas en Nequi? ¿Cómo ha sido tu En experiencia? Nequi acompañando a Nequi llevo ya casi 5 años, acompañándolo inicialmente como en un rol que se llamaba socio estratégico y ahora hace ya 2 años y medio, casi 3 como líder de talento humano. Bueno, desde tu experiencia, ¿qué mentalidad debe desarrollar un líder para impactar positivamente a su equipo? Yo creo que como que hay varias cosas, Mari. Una es la mentalidad de entender que es una persona en proceso de transformación y que no por ser nombrada líder o jefe ya está resuelta o ¿O está lo sabía hacer, pues? o lo sabe hacer. Yo creo que es entenderse como una persona en transformación y en aprendizaje, y yo creo que no solo entenderse, sino que mostrarlo. O sea, con el mismo equipo, relacionarse desde ahí con el equipo, eso inspira porque el impacto que va a haber es que un equipo va a tener un líder que lo ve enfrentando sus miedos, sus retos, trabajando en sí mismo, haciéndose cargo, y yo creo que nada más inspirador que ver a alguien que se está haciendo cargo. ¿Qué diferencia un líder que inspira a uno que simplemente da órdenes? Esa pregunta para mí tiene en sí misma una contradicción, porque un líder no se limita a órdenes, eso Okey. ya elimina la palabra liderazgo. Mm, Mira, se ha debatido mucho que la palabra jefe, que la palabra líder, y entonces uno cuando está hablando de líder, ¿de qué está hablando? Si está hablando del jefe o está hablando de que todos somos líderes. Pero yo creo que lo que diferencia o lo que hace un líder que inspira es un líder que tiene un propósito claro y que entiende que para llegar a ese propósito lo hace a través de las personas y es capaz de convocar y es capaz de conectar y es capaz de desarrollar a las personas con las que está en función de lograr ese propósito, ¿Cómo se traduce esto en tu día a día en Nequi? desde varios niveles. Okey, Eh, Voy a conectar un poco con el modelo de liderazgo claro. de Nequi. El modelo de liderazgo de Nequi es un componente que tiene un corazón y tiene 3 características alrededor. El primero es que se hace cargo de sí mismo, porque también estamos convencidos, y creo que lo hemos escuchado un montón, que uno no da de lo que no tiene, y también que el liderazgo, cuando se hace como artificial, yo siempre digo que la gente sabe leer y escribir. Entonces, ese líder que te pregunta cómo estás por el formato, pero no para entender cómo estás, o ese líder que está animándote a hacer mejor tu trabajo, pero no necesariamente lo está haciendo como con la convicción y desde el punto que lo tiene que hacer. Ese corazón lo vivo. Entonces, ¿cómo vivo el liderazgo desde Nequi? Haciéndome cargo de mí.
¿cierto? Haciéndome cargo de mis fortalezas, de mis oportunidades, de mis retos, de las cosas que me da miedo, de tener mucha claridad de cómo conecto con el propósito de la empresa. Y yo creo que lo segundo, liderando mi equipo de talento humano, una de las cosas que más disfruto es tener equipo de trabajo y poder conectar con personas y verlas desarrollar y verlas crecer y construir una conversación. Y ya sigue el tema de cómo acompañar el liderazgo dentro de la organización, ¿cierto? En este caso, a los jefes, que tenemos en este momento 62 jefes, Ujú. acompañando el desarrollo de esas competencias para que se conviertan en líderes, porque lo que hacemos es un nombramiento de jefatura, pero para que se conviertan en líderes. Y también esos otros roles de liderazgo que no son de jefatura, pero son roles que lideran procesos, personas y movilizan la organización. Bueno, vamos a hacer una dinámica de preguntas flash. Entonces, tienes 2 minutos como para responder cada pregunta. ¿Liderar desde la intuición o desde la estrategia? Tengo que escoger, me imagino, pues, pero yo creo que desde las dos, pero, pero yo creo que un líder tiene que empezar por la estrategia. Yo creo que la intuición se va desarrollando. Yo creo que la experiencia y los kilómetros caminados y las embarradas y Sí. las cosas van desarrollando la intuición. Pero yo empezar a decir que va a liderar desde la intuición sin tener un propósito claro me parece como arriesgado. Yo creo que hay que tener claro una estrategia. Entonces, si me preguntas qué priorizaría, yo creo que preguntarse por la estrategia, eso para dónde va, para qué se hace, por qué se hace, qué nivel de trascendencia tiene. Y a partir de eso, eh, ir desarrollando la intuición. Y llega un momento en que la intuición y la estrategia empiezan a equipararse, pero inicialmente yo creo que la estrategia tiene que ser una obsesión. Si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado como líder, ¿cuál sería? Hay una frase que me viene acompañando hace poquito, son por ahí hace 2 años, y es, hoy no es siempre. Ok. Y hoy no es siempre me remite a que si pues estoy pasando por un momento complejo, difícil, hoy no es siempre. Entonces hay que vivirlo, hay que No va a tramitarlo, durar para hay que siempre. estar ahí y si es un duelo, si es un momento de frustración, pues hay que vivirlo a profundidad con la tranquilidad de que hoy no es siempre, Es que uno a veces cree que no va a salir de ahí. ¿sí? Entonces, Pero lo pongo al contrario, estás en un momento de triunfo, estás en un momento en la que estás en la cúspide de las cosas que estás logrando, en la que estás viendo los resultados, no olvidarme que hoy no es siempre. Entonces exacto. disfrutarlo con toda la intensidad, porque la vida es, y eso es lo que hace bonita la vida. Pues, si la vida fuera solo una línea o de valles o de cimas, Sí, total. pues no sería yo creo que algo que pudiéramos eh, como tramitar o vivir. ¿Cuál es el mito más grande sobre el liderazgo? Mm, que el líder es infalible o que el líder se las tiene que saber todas. Cuando uno intenta hacer eso, la embarra porque mm, yo no tengo todo el conocimiento, es imposible tener todo el Sí, conocimiento. siempre estamos en proceso de aprendizaje. Y si mi obsesión es tener una respuesta para el equipo y tener una respuesta y tener una respuesta, yo creo que eso para mí es un mito. Yo creo que también los líderes tenemos que empezar a especializarnos en las preguntas. ¿Qué preguntas hacer? Bueno, ahora hablemos un poquito de cuidarse a uno mismo antes de cuidar a una empresa. Entonces te voy a hacer unas preguntitas. Si un líder no se cuida a sí mismo, ¿cómo crees que impacta en su equipo? Voy a remitirme al ejemplo que te ponía del modelo de liderazgo del corazón. Listo. Em, no hay forma de que sea sostenible, que un líder no se cuide y que hayan resultados sostenibles dentro de la empresa o haya desarrollo de la empresa. Porque, mira, yo soy convencido de una cosa, los líderes dentro de las empresas tienen la capacidad de crear oasis o de crear infiernos. Entonces vos puedes tener una empresa que tenés el clima genial, un engagement increíble, y dentro de esa misma empresa tener un área donde la gente no quiere trabajar, donde la gente la está pasando maluco, donde la gente la está pasando difícil. Y ese líder hace la diferencia. Pero también puedes tener una empresa donde el clima es difícil, donde el engagement está bajito, y tener un área en la que la gente quiere trabajar, en la que la gente se quiere conectar. Y el que hace la diferencia es el jefe. Entonces, si el jefe no trabaja en sí mismo, en su bienestar físico, emocional, intelectual, desde la parte integral, va a afectar el sistema. Sí, porque si tú llegas de mal genio y contra todo el mundo, pues uno se lo toma, digamos, personal, ya está, y ahí llega el...
Mal día para uno también. claro, y entonces lo que pasa es que y normalmente lo que uno no tramita no se elimina. O sea, si yo estoy pasando un momento difícil y si está pasando algo en mí y yo no lo tramito, por ignorarlo, no desapareció por arte de magia. Eso está ahí. Y lo que pasa es que entonces de un momento a otro estoy irascible, de un momento a otro estoy contestando con tres piedras en la mano porque de un momento a otro estoy ignorando a alguien del equipo, estoy siendo desafortunado en las conversaciones que estoy teniendo. Entonces yo creo que es directamente proporcional, o sea, yo creo que no existe la posibilidad de que un líder o una persona que no cuide su bienestar, cuando yo hablo de bienestar hablo de la integralidad del bienestar, y los resultados de una empresa son sostenibles. Y así ponen los siguientes niveles, o sea, no existe la posibilidad de que una empresa sea sostenible en el tiempo si no cuida de la base de su talento, que es el que hace el trabajo que tiene que realizar. Puede ser que tenga momentos de gloria y algunos hitos, pero llega un momento en que eso reviente y deja de ser sostenible. Bueno, yo creo que estaba un poquito ligada a esa y es cómo un líder puede alinear su propósito personal con el propósito de la empresa. Yo creo que parte de dos cosas. Mira, el ejercicio, la palabra propósito se ha vuelto un poquito como mercantilista o como... mm, sin embargo, yo creo que una de las cosas más importantes que uno debe buscar, y no buscar afuera, no es corriendo detrás del propósito, es encontrar, es su propósito y entender el propósito de la empresa. Entonces, si yo no tengo claridad de mi propósito y no tengo claridad del propósito de la empresa, no vas a poder conectar las dos puntas, ¿cierto? Porque yo empiezo a hacer relación cuando yo tengo entendimiento. Vos estás muy joven, y no sé si de pronto te tocó cuando uno buscaba la emisora, porque ahora pues ya la parte digital encuentra la siguiente No, emisora de una, claro, se me pero con el tocó. día de que uno Sí. empezaba a buscarlo, cuando el ser humano se empieza a preguntar por el propósito, es un proceso. Y es un proceso en el que vos empezás como a escuchar la emisora, ¿cierto? Y es ese ejercicio que haces por allá en un taller de propósito y escribes un propósito y te pones la piedra rosuda y entonces y lo guardas y después te pregunta el propósito y, ay, espera, espera, que tengo que ir a buscarlo en el cuaderno, que es que no me acuerdo bien cómo es, ¿cierto? Cuando ya llegas como a la emisora que ya se escucha nítido, es cuando empiezas a ver tu propósito manifestado en todo lo que haces. Entonces, yo tengo 41 años, unos 13 años, desde la primera vez que estuve en un taller que me preguntaron sobre mi Propósito. propósito, y yo, ¿qué es esto? Yo buscándolo, y yo creo que el momento que lo encontré, tengo tanta claridad que a partir de eso lo veo en todos los espacios. Mi propósito es conectar con posibilidades a través de la conversación. Inclusive cuando la posibilidad de invitarme hasta a este espacio, mi expectativa es que si alguien escuche, encuentre posibilidades. Y es que vos y yo también encontremos posibilidades en esta Claro, conversación, que totalmente. después de esta conversación, o sea, vayas con una idea, yo me vaya con otra idea y eso haga que sea expansivo como la sensación de crecimiento y evolución. Entonces, ante la pregunta, yo creo que es muy importante que un líder también se obsesione por entender el propósito de la empresa. Y entender el propósito de la empresa no es sabérselo de memoria. ¿Cierto? No es como, me lo aprendí, y ya es entenderlo a profundidad. ¿Esta empresa para qué existe? ¿Esta empresa qué necesidad resuelve? ¿A quién se la resuelve? ¿De qué manera se lo resuelve? Una de las cosas que nosotros, que creo que es nuestro capital más preciado en Nequi, es que cuando hacemos los ejercicios de clima o los temas de NPS o los temas de cultura, uno de los superpoderes es la capacidad de conectar de las personas, la conexión que tienen con el propósito de Nequi, porque nosotros lo vemos todo el tiempo. Nosotros hacemos ejercicio con los líderes. Todos nuestros líderes van a hacer trabajo en sitio, van a hacer investigación en sitio, se van para los barrios, se van para las empresas, se van para donde los emprendedores, a mirar cómo es el día a día, a entrevistar, a conocer, a recorrer y ver el impacto que están teniendo. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos convencidos. Si un empleado encuentra trascendencia entre la organización, ese empleado va a tener un alto desempeño que le va a permitir transformar la empresa y transformarse a sí mismo. Ahorita que estaba en el aeropuerto venía pensando un poquito en eso, yo creo dos cosas. Ujú. Si una persona tiene claro su propósito y se hace cargo de sí mismo y entiende su propósito, haz de cuenta que tenés un sándwich. Ese es un pan. Y si tiene muy claro cuál es el propósito de la empresa y para qué es la empresa y eso lo conecta, entonces tiene un sentido de trascendencia con la empresa y un sentido de propósito personal. Y cuando eso se junta,
la mortadela, que es el trabajo, cobra sentido. Porque es que, María, yo te voy a decir una cosa. Si vos pensás en el trabajo en sí mismo, el trabajo en sí mismo no tiene sentido. No tiene sentido que vos todos los días te levantes por la mañana queriéndote quedar en la cama, queriéndote quedar con tu mascota, o queriéndote quedar con tu pareja, o con tus hijos. Y hay que ir a trabajar, o a conectarse, porque ahorita tenemos pues trabajo híbrido, y terminar a las 5:30 de la tarde, cansado, gastaste mucho de tus energías. El trabajo en sí mismo no tiene mucho sentido, si lo ves en esa perspectiva. Y yo te decía, más 5 días de la semana, y a veces 6 días en la semana, y a veces estoy un poquito enchicharronado, no estoy en la oficina, pero la cabeza está trabajando. Eso, como que pases el tiempo en eso, no tiene mucho sentido. Pero cuando yo tengo claro mi propósito y yo entiendo que la empresa es ese escenario donde yo me puedo transformar y donde puedo crecer a partir de mi propósito, el trabajo tiene sentido. Porque entonces ese compañero con el que ya no me la llevo tan bien, se convierte en una cosa que yo tengo que trabajar. Porque yo me pregunto, hey, ¿por qué? Total. ¿Qué es lo que me...? Hay una frase por ahí que dicen los mexicanos que si te pica, te aplica. ¿Cierto? Si esto No me la está sabía. dedicando, ¿cierto? Vení, ¿cómo me hago cargo? Y si yo empiezo a ver que cada reto en la empresa, cada reto con mi líder, cada reto con un cliente, cada reto con un compañero que me desacomoda, que me genera fricción, es una oportunidad de aprendizaje, yo digo, sí tiene sentido el trabajo, porque yo me Claro. estoy expandiendo como ser humano. Y lo que pasa es que a veces pasa que hay personas que le huyen a eso, entonces le huyen al compañero con el que no se entiende, al jefe que no se entiende, y pasa como el que se divorcia del esposo que no la valora y se casa con otro que tampoco la valora y se casa con otro que tampoco la valora y empezamos a repetir. Alguna vez con una amiga que quiero mucho, es que la vida es como una universidad Sí, total. y usted si pierde la materia, la repite. Entonces, si no te haces Y cargo en si la no empresa, aprendió, vuelva y y aprenda. además la vida pone la materia cada vez más difícil, ¿cierto? Entonces, si yo le huyo al trabajo, yo le huyo al sentido de qué me está pasando con este líder y no me hago cargo y no genero aprendizaje, seguramente en la empresa en la que llegas te vas a encontrar con la misma problemática. Ahora, yo siempre digo, siempre hay oportunidad de poner límites y decir hasta acá, cuando tu dignidad está en juego, cuando ya hay respeto, cuando ya como es denigrante, pero generalmente lo que te pone de reto la vida es de lo que te tienes que hacer cargo. Y ahí el trabajo tiene sentido. Entonces, si yo conecto eso con una empresa que entiendo el propósito y me conecto con eso y me conecto con mi propósito, el trabajo como que cobra vida, como que ya Mm, una cosa que estaba en blanco y negro, como que se pone ya de de colores y como colores. que empieza a ser interesante. Bueno, en un mundo que valora el hacer más, ¿cómo puede un líder encontrar equilibrio sin sentirse menos productivo? Yo creo que nosotros tenemos que retar el concepto de productividad, porque productividad no es hacer más, productividad es hacer lo importante, es hacerlo a tiempo, es hacerlo con calidad, es medir el impacto de las cosas. Y nosotros estamos en la sociedad del cansancio. Ahí por ahí un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y es que estamos todo el tiempo Acelerado. carrellados, acelerados, llegando tarde, la agenda no me da, tengo una reunión, le quedé mal a alguien. Inclusive una de las cosas que se valoraba más en la antigüedad era la palabra y la impecabilidad en el cumplimiento de la palabra. Pero hoy estamos en tantas cosas que a cuántas personas les incumplimos en el día a día porque nos comprometemos con tantos que es que de verdad no nos da para tramitar en las 24 horas que tenemos para hacer. Entonces yo creo que, ¿cómo puede ser un líder siendo inteligente en seleccionar las cosas que realmente le impactan el resultado y el propósito de lo que está haciendo? Y siendo capaz de elegir en qué no va a ser bueno, porque hay cosas en las que no vamos a ser buenos. Bueno, hablemos un poquito como de la motivación y el compromiso. Cuando crees que esto se ve afectado, ¿cómo puede una empresa replantear su cultura para alinearla con su propósito y el bienestar de sus colaboradores? Yo creo que eso no tiene como una fórmula mágica, aproximaciones. Mm, si yo estoy teniendo un problema de motivación, hay que entender qué está detonando el problema de la motivación. Porque puede ser que no sean las declaraciones culturales, porque no puede ser que no sea el propósito de la empresa, porque puede ser que no sean los líderes. Algo puede estar pasando. Yo creo que nosotros, y ahorita te decía que el líder más que respuesta debería aprender a hacerse preguntas. Lo que hay que hacer en la empresa es entender cuál está siendo ese punto de quiebre en la motivación. Y yo creo que tampoco ser absolutos, porque a veces decimos, no, estamos teniendo un problema de motivación en la empresa. Y cuando me llegan a mí con normalmente lo absoluto, yo, ¿con quién? ¿En dónde? ¿En dónde se manifiesta? ¿De qué manera pasa? Porque también cuando generalizamos, empezamos también a hacer soluciones generalistas que a la final lo que hacemos es seguir
estresando a la gente y llevándola con cosas que posiblemente tienen el efecto contrario y es más desmotivación de las personas. Entonces yo creo que ahí es muy importante entender cuál es el punto de quiebre que desmotiva al empleado y a partir de eso trabajar. Y una cosa muy importante, construir con los empleados. Para que los empleados, cuando uno siente que construye algo, uno como que le pone piel a eso, como se hace parte de una cosa que yo entregué, que yo decidí, que yo definí. Cuando a mí me definen y me imponen o cuando a mí me determinan algo, el compromiso que yo tengo con eso no necesariamente es tan genuino. Entonces yo creo que construir con las personas te da un punto clave de que lo que salga como construcción de propósito, de cultura, lo que definas como solución, los empleados van a estar involucrados en esa solución y van a hacer que funcione y que haya éxito en eso. Si pudieras dar un consejo a los líderes que nos escuchan, ¿cuál sería y por qué? Mm, yo creo, hay otra frase, ya cuando uno cumple los 40, Seguimos con los 40. yo he visto últimamente que me estoy convirtiendo en el señor de las frases. Pero eso es muy paisa también. Sí, sí, es muy paisa. Hay una frase que me gusta mucho y es que el viaje es para adentro. O sea, normalmente lo que te está pasando afuera tiene que ver contigo y a veces buscamos las soluciones afuera. Y eso no te determina, o sea, eso te deja en una posición que el otro determina, el contexto determina, el afuera determina qué tanto te puedes hacer cargo o no. Yo creo que el viaje es para adentro y es que yo me tendría que preguntar, cada vez que esté viviendo una situación compleja, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué me está diciendo a mí? Y te voy a poner un ejemplo. En conversaciones que a veces tengo con los líderes sobre cosas que les han sucedido. Entonces, no sé, están dolidos porque el empleado le dijo algo y se sintieron súper mal. ¿Ya? Entonces, yo normalmente hago esta analogía. Si a usted le tocan el cuerpo, cualquier parte, si a usted no tiene ahí una herida y no tiene un dolor, No pues duele. usted simplemente siente el contacto. Ujú. Pero si a usted tocan donde está la herida, inmediatamente hay una reacción. Entonces, si a vos te chocó, no es que me descontrolé, no es que me superó, no es que ahí vine que acaba de tener un descubrimiento de algo de lo que se tiene que hacer cargo. Porque si no tuvieras una herida ahí, no te dolería, no te tendrías que hacer cargo y lo pudieras tramitar. No es que no te dé rabia, no es que no te incomode, pero lo puedes tramitar con calma. Hay cosas por eso siempre yo digo, hay personas que la misma situación a Mari le duele y yo lo manejo, me incomoda, pero lo manejo, lo trabajo, pero vos te descontrolás. Porque seguramente yo no he trabajado en eso. Entonces es eso. ¿Qué consejo les daría? El viaje es para adentro, es pregúntese lo que hoy le está incomodando afuera, ¿qué tiene que ver contigo? Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos poderte tener en otro episodio. Muchas gracias, Nadia, a ustedes también por la invitación. A nuestros oyentes, gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Gracias. Chao. Chao. Hola, mi nombre es Samuel López, gerente de talento humano de Nequi. Los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.